Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen Nayeli Güemes Ramos de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Presento el caso clínico de Estadia 1. El caso clínico seleccionado fue de un paciente masculino de 33 años con 1.74 metros de talla y un peso de 60 kilogramos, residente del Estado de México con escolaridad de secundaria, ocupaciones comerciante y empleado de eventos en establecimientos. Acude al servicio de urgencias acompañada de su hermana y con apoyo de ambulancia el día 6 de julio de 2023, mismo día que es ingresado a hospitalización tras presentar crisis convulsiva tónico crónico generalizada por más de 2 minutos en domicilio, sin pérdida de control de esfínteres y sin recuperación del estado de alerta por más de 20 minutos. Parte de la historia clínica recabamos la información de acuerdo al historial médico que tiene el hospital, como tenemos como antecedentes heredados familiares con padres con hipertensión, madre, negados e interrogados. Antecedentes personales no patológicos es ingesta de clonazepam crónica, alcoholismo intenso, suspendido en 2023, una cirugía craneotomía el 23 de marzo derivado de un accidente automovilístico. Antecedentes personales patológicos tenemos la enfermedad crónica negada, las cirugías, la craneotomía el 23, alergias negadas y vacunas COVID negadas. El motivo de consulta, pues acude al servicio de urgencia tras presentar esta crisis convulsiva por más de 2 minutos sin pérdida de control de esfínteres y sin recuperación del estado de alerta por más de 20 minutos. El diagnóstico médico es choque séptico. Posteriormente, de acuerdo a la estancia hospitalaria, se produjo una neumonía intrahospitalaria, hay secuelas de traumatismo cráneoencefálico y hay una hipernatremia y una hipocalemia. Ahora, el choque séptico es la manifestación más grave de infección. Es una respuesta extrema y potencialmente mortal al cuerpo. Es una forma más grave de sepsis en la cual la respuesta inflamatoria y los cambios en la presión arterial cae a niveles críticos, ocasionando disfunción orgánica. También se define a pacientes con sepsis, el cual presenta un estado de hipotensión persistente que requiere vasopresor para mantener una presión arterial media de mayor a 65 milímetros, acompañada de lactato sérico mayor a 2 milimoles sobre litro, pese a una adecuada reanimación hídrica. Por parte de la etiología, existen múltiples agentes patógenos. Se sabe que las bacterias son los microorganismos principalmente implicados en la aparición del choque séptico. La primera causa actualmente identificada son las bacterias gram positivas, a diferencia de las bacterias gram negativas. Los microorganismos gram positivos aislados más frecuentemente son Aerus, S. pseudomonae, y los gram negativos más comunes son la E. coli, Klebsiella spp y Pseudomonas aeruginosa. Entre los principales focos de infección en los que se ha atribuido también el choque séptico se encuentra neumonía y infecciones intraabdominales de las vías urinarias, así como infecciones primarias del torrente sanguíneo. Por parte de fisiopatología, es mediada por dos tipos de respuesta, la innata y adaptativa. Si el organismo es capaz de contener el proceso infeccioso y limitarlo, no se produce un cuadro séptico. Sin embargo, si el organismo presenta una respuesta desregulada o exagerada, surge el proceso séptico. Los patógenos PAMS interactúan con la célula, donde en la misma célula se encuentran con receptores Toll-like. Estos a su vez se van a encontrar subdivididos en diferentes tipos. El receptor 1, 2, 4 y 6 están más asociados al reconocimiento de los lipopolisacáridos bacterianos.
El receptor 2 está asociado a los gram positivos y el receptor 4 están asociados a los gram negativos. Los Toll-like receptors 3, 7 y 8 está asociado al ARN viral y el receptor 5, 10 a proteínas bacterianas y parasitarias. Una vez que el patógeno, bacteria, se une a algún tipo de célula y empieza a ver algún daño, la célula la capta y empieza a dar señales de alarma para la activación del sistema innato y adaptativo. La célula, al presentar algún tipo de lesión o daño, esta va a empezar a producir factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras capas de las células beta, NFKB. El NFKB es el precursor del daño celular que viaja directamente al núcleo de la célula, donde la misma célula empieza a producir ciertas sustancias como es el factor necrosis tumoral alfa y la interleucina 1, también el óxido nítrico y CAM1, 5-CAM1, histamina, citoquinas e interleucinas, donde cada uno de estos están asociados al proceso de inflamación y donde el óxido nítrico estará asociado a la vasodilatación. Estas sustancias hacen que el leucocito se active y empiece a producir citoquinas donde se libera el torrente sanguíneo. Una vez que empieza el proceso de inflamación entre la respuesta innata y adaptativa, donde los patógenos causan la lesión y se activa la señal de alerta para activar los macrófagos DAMs y DAMs libres. Hay diferentes tipos de DAMs, llamados HMGB1, donde se une al receptor RASH e interleucina, y NARS. Al unirse los DAMs con los receptores, empieza otra cascada de inflamación, ocasionando daño a nivel plasmático, nivel monocitos y macrófagos, nivel endotelial y nivel neutrófilos, ocasionando todos estos niveles de disfunción celular. Y comienzan todas las alteraciones que un paciente con choque séptico presenta. Las partes más afectadas es a nivel del sistema nervioso central. Ocurre una alteración respiratoria, daño hepático, elevando las enzimas hepáticas, disminución de la albúmina, daño cardiovascular. A nivel de daño renal hay un aumento de creatinina y comienza la presencia de oliguria o anuria. También habrá daño en la coagulación, disminuyendo el alargamiento de los tiempos de coagulación y disminución de plaquetas. Esta cascada proinflamatoria aumenta la gluconeogénesis y causa fiebre, hipotensión, fuga capilar, depresión miocárdica, que genera insuficiencia orgánica múltiple y posteriormente la muerte. El diagnóstico médico se presenta por o se puede determinar por dos tipos, los cuales son los biomarcadores, que tenemos la procalcitonina, que es liberada por el adipocito por estimulación de interleucina y FNT de 2 a 10 mg Ng sobre mililitros, proceso séptico. La proteína C reactiva, la interleucina 6 y el lactato. También se determina por la escala SOFA, que es un test que el departamento médico realiza para conocer en qué rango se encuentra el paciente. Dependiendo de estos criterios y dependiendo del score de la puntuación, se determina el choque séptico. El diagnóstico nutricional, como antecedentes heredofamiliares, como mencionábamos, dentro de los familiares, el padre es el que presenta hipertensión, el resto de la familia, pues, interrogados y negados. Los antecedentes personales no patológicos es el alcoholismo intenso, suspendido este mismo año, y los antecedentes personales patológicos es una cirugía de craneotomía el 23 de marzo, secundaria a traumatismo cráneoencefálico en accidente automovilístico, alergias negadas y vacunas COVID negadas. El motivo de consulta, pues acude al servicio de urgencias tras presentar una crisis convulsiva por más de 2 minutos.
en su domicilio sin pérdida de control de esfínteres y sin recuperación del estado de alerta por más de 20 minutos. De los datos antropométricos tenemos que el peso habitual es de 74 kilogramos. El peso actual es ahora de 60 kilogramos. Tiene una talla de 1.74 metros y desde la estadía hospitalaria se ha tenido un 19% de pérdida de peso. Ahora tiene un índice de masa corporal de 19.8, considerado normal de acuerdo a los rangos de la OMS. Como bioquímicos tenemos alterados los siguientes valores. Los eritrocitos que están bajos, la hemoglobina baja, hematocrito bajo, el volumen corporal medio se encuentra elevado, la hemoglobina corpuscular media se encuentra elevada, las concentraciones de hemoglobina corpuscular media se encuentra baja, neutrófilos elevados, linfocitos bajos, creatinina sérica baja, triglicéridos elevados, la urea sérica, el sodio sérico, el potasio sérico y el nitrógeno ureico llamado BUN también se encuentran bajos. Como en la parte clínica presenta el paciente fiebre, hay presencia de ruidos cardíacos rítmicos, el abdomen blando depresible, pupilas isocóricas, hay baja fuerza muscular y baja calidad muscular. De acuerdo a estos datos, los datos objetivos y subjetivos, podemos determinar un diagnóstico PES, que es pérdida de peso no intencional, relacionada a presencia de choque séptico y estadía hospitalaria, evidenciada por una pérdida de peso del 19%, y es considerada malnutrición. El tratamiento médico actual es con vancomicina bioral sin cultivo de expectoración ni hemocultivos, cefipima de 1 gramo cada 8 horas, sedación por propofol, midazolam y analgesia opioide, levetiracetam 1 gramo cada 12 horas, atorvastatina 40 miligramos cada 24 horas, metamizol de 1 gramo cada 8 horas en caso de fiebre, ipatropio Conviment cada 8 horas, omeprazol de 40 miligramos cada 24 horas, paracetamol de 1 gramo cada 8 horas y mutilhiosina de 20 miligramos cada 8 horas. Se realiza una investigación de la interacción de los fármacos con los nutrientes. Vancomicina, esta pertenece a una clase de antibiótico glucopéptido y su acción consiste en eliminar las bacterias en los intestinos. No elimina las bacterias ni trata infecciones en ninguna otra parte del cuerpo cuando se toma por vía oral. Consumir alimentos ricos en fibra y en grandes cantidades disminuye la absorción del medicamento. Al igual que los suplementos que contengan calcio o magnesio, puede reducir su absorción debido a que puedan formar complejos insolubles. La cefepima se recomienda evitar el consumo de suplementos de calcio o magnesio, ya que reduce su absorción en el nivel tracto gastrointestinal. El alcohol aumenta el riesgo de efectos secundarios como mareos, náuseas y vómitos. Midazolam, el consumo de soya y zumo de toronja incrementa el nivel plasmático del medicamento y de sus efectos adversos, por lo que se recomienda evitar la ingesta de soya y para el caso de zumo de toronja se recomienda evitar consumirlo o hacerlo 4 horas de intervalo. El propofol, sin intervención farmaconutriente debido a su forma de administración intravenosa. El levetiracetam, el grado de absorción no se alteró por los alimentos, aunque la velocidad de absorción se redujo ligeramente. Se recomienda evitar la cafeína y alcohol. Al igual que los suplementos que contengan calcio, interfieren en la absorción del medicamento si se toman juntos. Atorvastatina, se recomienda evitar el consumo de toronja o jugo de toronja. El consumo excesivo puede aumentar los niveles de atorvastatina en el cuerpo y aumentar el riesgo de efectos secundarios. Metamizol, el consumo de alimentos no afecta la absorción de medicamentos.
Sin embargo, los suplementos de hierro pueden llegar a disminuir su absorción del metamizol en el tracto gastrointestinal. Se aconseja tomarlo al menos 2 horas de intervalo. Hipatropio, debido a que se administra a través de inhaladores o nebulizadores, no está relacionado con los nutrientes. El omeprazol se recomienda el consumo en ayunas. La presencia de comidas reduce la tasa y la extensión de la absorción. El consumo de comidas grasosas. Paracetamol no tiene restricción dietética, por lo que se puede tomar con o sin alimentos. Y la mutiliocina tampoco tiene restricciones dietéticas, por lo que se puede tomar igual con o sin alimentos. Vamos con la parte del tratamiento nutricional. Se determina que debe de haber una ingesta calórica de 1800 kilocalorías, utilizando el peso actual del paciente, mediante la fórmula rápida y de acuerdo con las recomendaciones de las guías ASPEN en paciente crítico, que va de 25 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso. Y debido a la gravedad del paciente, se determina que la ingesta de proteínas sea de 2 gramos por kilogramo de peso al día, quedando la siguiente distribución. Realizando el cálculo por las 30 calorías y su peso da 1800, por lo que tenemos que un 48% corresponde a los carbohidratos, de lípidos da el 25% y de proteínas el 27%, quedando así una dieta hiperproteica. En el Hospital General de Zona 57 se utilizan 2 fórmulas poliméricas. Una es HI Equilibrio, que es una dieta polimérica alta con un alto índice de proteínas, ya que da el 16.5%, y de hidratos de carbono ofrece 66.5 gramos y de lípidos 10.64 gramos. La otra fórmula polimérica es Nucein, que esta es como un CASEC, dando de proteínas 16.5 gramos, lípidos 1.3 gramos, no hay hidratos de carbono y el conteo de minerales da a 3.8 gramos por cada 100 gramos de estas fórmulas poliméricas. Para cubrir las necesidades de macronutrientes para el paciente hospitalizado se requiere la siguiente distribución de las fórmulas poliméricas. De HI Equilibrio se necesitan 3 equivalentes, dando un total de 1248 calorías, de 199.5 gramos de hidratos de carbono, 49.5 gramos de proteínas y 31.92 gramos de lípidos. De Nucein se necesitan 4 equivalentes, dando un total de 592 calorías, 0 gramos de hidratos de carbono, 66 gramos de proteína y 5.2 gramos de lípidos, dando un total de calorías de 1840, de hidratos de carbono de 199.5, de gramos de proteína 115.5 y de gramos de lípidos 37.12. El hospital tiene un estándar para poder determinar la cantidad de agua. Esto es decir que del total de las calorías se multiplica por 0.24. Este resultado se resta a estas calorías y el resultado de esta resta es el total de agua que se debe de agregar al producto. Por lo tanto, haciendo este cálculo queda de 1300 mililitros de agua. Ahora, como podemos observar, debemos de llegar a un porcentaje de adecuación. El porcentaje de adecuación va de 95 a 105. Tenemos un rango de un 5% por encima o por debajo de este porcentaje, dando como resultado de que los gramos de hidratos de carbono lo cumple y los gramos de proteína también lo cumple. El único que no cumple con este porcentaje de adecuación son los gramos de lípido, por lo que se sugiere complementar con
un alimento, que en este caso pues es el aceite vegetal, que es lo que utiliza el hospital para poder cubrir los lípidos. Esto el agregar este aceite vegetal se debe de autorizar por el médico tratante en turno. Al aceptarlo, entonces se sugiere que se aporten 2 cucharaditas de aceite vegetal a esta fórmula para que el porcentaje de adecuación sea del 94%. Las indicaciones por parte del Departamento de Nutrición es una nutrición enteral por sonda nasogástrica de 1800 calorías en 1300 mililitros de agua con 3 equivalentes de HI equilibrio y 4 equivalentes de Nusein, dividido en 4 tomas de 325 mililitros cada uno, a velocidad de infusión de 162.5 mililitros por hora o 54 gotas por minuto. Bueno, esta fue mi presentación, esperando que sea de su entendimiento y agrado. Las fuentes de consulta son las siguientes, en donde se sustentó lo que es el choque séptico, requerimientos de energía y importancia de macronutrientes. Gracias.